Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra casa de oración, de trabajo, de caridad tan querida. A nuestros miércoles de Evangelio. Sean todos entonces muy bienvenidos. Recordamos que estamos ya en el último trecho del año, entonces le vamos a dar nuestros avisos sobre nuestras canastas navideñas, sobre las actividades de la casa, que también son vitales en cómo nos organizamos, cómo vamos organizándonos con las tareas y con los talentos que tenemos. Vamos a ver esos talentos el día de hoy. Así que vamos a empezar con una oración, entonces. Elevando nuestro pensamiento a nuestro Padre Celestial, a todos nuestros mentores y guías que nos han acompañado en estos días y el día de hoy de manera muy especial, hasta aquí, hasta el centro, donde rodeados e inmersos en esas energías sutiles que van aflojando y desprendiendo los miasmas, acalmando las angustias, recomponiendo los centros de energía, uniendo los cables energéticos, las sintonías de amor y de paz. En este pequeño océano de vibraciones balsámicas, nos conectamos con nuestro Creador, nos conectamos con la naturaleza misma de lo que es nuestra esencia y hacia lo cual debemos apuntar. Que todo lo bueno entonces, Señor, quede con nosotros, nos acompañe y nos fortalezca el día de hoy y que todo sea un muy lindo aprendizaje. Que así sea. Muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestra lectura. A ver, ¿estamos en el paraíso? ¿O dónde estamos? Sí, justo ayer estuvimos leyendo el cielo y el infierno. Y bueno, vamos a escuchar atentamente entonces nuestro Pan Nuestro. Buenas noches. Bienvenidos sean todos a nuestro miércoles de consolación. Venimos a consolarnos, a encontrar respuesta a nuestras inquietudes o a cargar nuestra batería, como yo siempre digo. Encontramos consuelo apenas al entrar aquí en esta puerta, escuchando el Pan Nuestro, el Evangelio, en el pase que recibimos que nos dan nuestros hermanos y en nuestra agua fluidificada. Voy a compartir con ustedes la lectura del Pan Nuestro. En el paraíso. ¿Quién no quiere estar en el paraíso? Y le respondió Jesús: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. A primera vista parece que Jesús se inclinó al llamado buen ladrón a través de la simpatía particular. Pero no es así. El Maestro, en esta lección del Calvario, renovó la definición del paraíso. En otro pasaje,
Él mismo aseveró que el reino divino no surge con apariencias exteriores, se inicia, se desenvuelve y se consolida en resplandores eternos en lo íntimo del corazón. En aquella hora de sacrificio culminante, el buen ladrón se rindió incondicionalmente a Jesucristo. El lector del Evangelio no se informa con respecto a los porfiados trabajos y a las responsabilidades nuevas que le pesarían en los hombros, de modo de cimentar la unión con el Salvador. Sin embargo, se convence de que aquel momento en adelante el ex malhechor penetrará en el cielo. El símbolo es hermoso y profundo y da la idea de la infinita extensión de la misericordia divina. Podemos presentarnos con voluminoso equipaje de débitos del pasado oscuro ante la verdad, mas desde el instante en que nos rendimos a los designios del Señor, aceptando sinceramente el deber de nuestra propia regeneración, avanzamos para una región espiritual diferente, donde todo yugo es suave y todo fardo es leve. Llegado a esa altura, el espíritu endeudado no permanecerá en falsa actitud beatífica, reconociendo por encima de todo que con Jesús el sufrimiento es rectificación y las cruces son claridades inmortales. Ese es el motivo por el cual el buen ladrón en aquella misma hora ingresó en las exercitudes del paraíso. Voy a compartir con ustedes mi copiatín. En el primer momento de la lectura parece que el maestro simpatiza con el buen ladrón, entonces le dice: en verdad te digo que estarás conmigo en el paraíso. Todos conocemos la planta del paraíso, ¿verdad? Un árbol frondoso, con una sombra divina, fresca. Para disfrutar de ese paraíso podemos prepararnos un rico tereré, un sillón y ya disfrutamos sin mucho esfuerzo de ese paraíso. Pero aquí nos habla de un paraíso mucho más, es mucho mejor, pero que tenemos que trabajar en nosotros para disfrutar de ese paraíso. Aquí el maestro nos da una nueva definición de paraíso. Nada de lo externo me llevará a encontrar el reino divino, porque el reino divino se inicia en mí, se desarrolla en mí y se consolida en mí, en lo más íntimo, en mi corazón. Depende de lo que yo haga, depende de mi trabajo, que yo me despoje de mi orgullo, de mi egoísmo, de mi terquedad, de todos esos malos hábitos que hacen con que nosotros no podamos seguir para adelante en este maravilloso camino que todos ya aprendimos, nos falta practicar. Venimos de varias existencias con equipajes cargados, muchas cuentas, ¿verdad?, que saldar. Y cuando tomamos conciencia y decidimos seguir al Cristo, aceptamos la responsabilidad de practicar todo lo que nosotros conocemos y cambiar. Es aquí donde caminamos a una región espiritual diferente, donde todo se vuelve más llevadero. O sea, aprendemos a lidiar con los problemas y dificultades que nos toca pasar en esta existencia. A veces nos desesperamos, tenemos dificultades, pero nosotros tenemos mucho conocimiento a dónde recurrir para poder sobrellevar la dificultad, encontrar una respuesta. Sabemos que podemos orar ante un problema, ante una dificultad, y en esa oración el Cristo, los buenos espíritus, nuestro ángel guardián, nos van a guiar para encontrar la respuesta a esa dificultad que estamos pasando. Nosotros estamos ya en el buen camino, nosotros estamos aquí. Ya aprendimos demasiado, solo depende de nosotros. El Cristo, su mensaje ya está dentro de nosotros, depende de cada uno que nosotros podamos vivenciar en nosotros mismos y en quienes nos rodean.
Y yo voy a volver a leer esta parte porque me gusta mucho. Llegado a esta altura, el espíritu endeudado no permanecerá en falsa actitud beatífica, reconociendo por encima de todo que con Jesús el sufrimiento es rectificación y las cruces son claridades inmortales. Me encanta. Hermanos míos, sigamos trabajando, aprendiendo, leyendo, practicando y ayudando. Así como el buen ladrón, ya estamos en el buen camino para adquirir o disfrutar de un pedacito de ese paraíso que nos ofrece el Maestro Jesús. Muchas gracias. Muy bien, vamos buscando nuestro paraíso y es notable cómo nosotros muchas veces hacemos nuestro propio infierno y también en nuestro propio paraíso, ¿sí? Hay gente que sabe construir esa solidez espiritual y emocional que obviamente es un sustento. Sabemos que finalmente nuestra condición espiritual, lo que leemos del umbral, todas las vicisitudes y todas las cuestiones que tanto nos cuesta, ¿verdad? Pero que tampoco el cielo es, escuchamos aquí, ir y simplemente descansar y no hacer nada. Me hace recordar también al hijo pródigo que él en su noción era tomar su herencia e ir a disfrutar, ¿verdad? Y para él ese era el estado donde él, ¿verdad?, resonaba y quería permanecer hasta que se dio cuenta que el paraíso obviamente no estaba ahí en eso que él creía, ¿verdad? Entonces a veces también nos toca tocar un poco fondo para entender también ese contraste, ¿verdad? El cielo y el infierno, las dos puntas de las cuestiones. Bien, entonces vamos a dar también a partir de ahora el anuncio de las noticias de la casa. Como siempre, recordando que tenemos nuestras actividades del departamento doctrinario, la asistencia que se hace a las familias, estas familias es uno de los grandes estandartes de la casa, ¿verdad?, dentro de la doctrina, donde la caridad es tan importante. Y la meta este año es realizar 80 canastas que van a ser entregadas a nuestros hermanos para que ellos también puedan tener un momento agradable, un momento también en estas fechas que es tan importante. Ellos van viniendo cada 15 días los jueves y esperan también con mucha esperanza este pequeño gesto que podemos hacer. Entonces aquí en el panel que está ahí están las cuestiones que ya se consiguieron y las que faltan también, así como nuestras redes sociales y también los hermanos que nos pueden informar qué es lo que aún hace falta o todavía no, ¿verdad? Nosotros tenemos los miércoles, todos los miércoles, la actividad de la casa que no para, no se detiene. Los miércoles nosotros continuamos diciembre, enero, Navidad, Año Nuevo, entonces seguiremos aquí. Ahora sí, las otras actividades ya en diciembre algunas se van clausurando. Esas son nuestras actividades mediúnicas de los martes y los jueves, que ya en los últimos días de noviembre y los primeros días de diciembre ya vamos cerrando las actividades y vamos a retomar eso el año que viene. Luego los días lunes también a las 19 horas con nuestro hermano Sebastián, el estudio del libro de los espíritus y las irradiaciones. Es un hermoso trabajo también que realizan los hermanos. Sí, y finalmente comunicarles que nuestra asamblea también en diciembre vamos a estar realizando, sí, y vamos a estar fijando en el consejo directivo las fechas para realizar nuestra asamblea, que es algo
sumamente importante y me pidieron recordar que es un requisito estar al día con las cuotas. Así que veamos, pasemos un poco allá con IVA para ver qué tal andamos en ese punto, ¿verdad? Porque es nuestro compromiso. Principalmente también los que estamos en la mesa directiva o queremos ayudar más de cerca. Es muy importante para la casa, para mantener todo limpio. Acá tenemos aires acondicionados, ventiladores, el agua, todo tiene un costo, la limpieza. Entonces eso es lo que, los impuestos también, eso es lo que ayudamos a cubrir en nuestra casa. Y va unido también a la cuestión de los talentos, ¿sí? Esta casa tiene un consejo directivo, la asamblea en realidad que es la máxima autoridad, pero también el consejo directivo que va llevando la casa y se van buscando ahí también los talentos. Y es un gran acto de caridad y de entrega, muy en cuenta por la espiritualidad, entregar también los que podamos, ¿verdad? Nuestro tiempo a que la casa también continúe. Tenemos nosotros el departamento espiritual, que es como el departamento principal, pero también tenemos el departamento doctrinario que se encarga de hacer las charlas o hacer el calendario de charlas, como esta de los miércoles del Evangelio, y otras charlas y otras capacitaciones también que existen. Es el departamento doctrinario que también se encarga de la parte de dar el check de la comunicación que tenemos, ¿verdad? Pues, existe un departamento también de comunicación que está bastante a la par de lo que es el departamento doctrinario, que es el que da el check de que todo lo que comunica la casa también esté de acuerdo a lo que la doctrina nos pide. ¿Está bien? Luego hay infancia y juventud, también el departamento de administración, ¿verdad? Para que todo esté limpio y ordenado. Entonces, posteriormente también están todos invitados a participar de estos departamentos. ¿Sí? Entonces, dado estos anuncios, vamos con nuestro hermano Jorge a continuar nuestra jornada de Evangelio escuchando sobre los talentos. Muy buenas noches a todos, queridos hermanos. Que sigamos en paz. Pedimos a la espiritualidad superior nos ampare en este trabajo que tenemos previsto realizar esta noche. Estamos actualmente estudiando nuestro Evangelio en el capítulo 16. Hoy nos toca el ítem número 6, parábola de los talentos. Y es tan importante para entender y comprender cómo es lo que nosotros debemos de vivir para poner en práctica lo que Jesús vino a enseñarnos. Y hoy comprendí y he visto lo que es la parábola de los talentos desde otra óptica, no desde una óptica literaria como relata nuestro Evangelio. Porque dice que había un señor que estaba de retirada. Este señor tenía muchos bienes. Entonces cuando él iba a irse, iba a retirarse, le llama a sus principales colaboradores y les dice: yo me voy y me voy a ausentar un largo tiempo. Y en este tiempo que voy a estar ausente, no quiero que quede todos mis bienes sin que nadie pueda atenderlo. Entonces él empezó a hacer una distribución de sus bienes y a uno de ellos les dio
5 talentos, al otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1 talento. Y se retiró. Cada uno tenía que buscar la manera o la forma de que estos talentos puedan redituar de alguna manera y que sigan produciendo. Entonces, pasado mucho tiempo, regresa el Señor y le llama a estos colaboradores y le dice que quería que le rindan cuenta de qué hicieron cada uno de sus talentos. El que había retirado los 5 talentos le dice: yo me fui enseguida y llegué acá al banco del pueblo, puse a plazo fijo y hoy tengo el doble, tengo 10 talentos. Y le entrega al Señor los 10 talentos. Y le dice el Señor: hombre bueno y sabio, vete, porque estás preparado para cosas más grandes. Luego se acercó aquel que retiró los 2 talentos y le dice: Señor, yo retiré 2 talentos, me fui, hice trabajar y hoy tengo 4 talentos que le quiero entregar. También dupliqué la cantidad que usted me entregó. Y le dice el Señor: hombre bueno y sabio, vete, porque también estás preparado para cosas más grandes. Y finalmente se acerca a este último y le dice: Señor, yo sé que usted sea en donde no siembra, dice, y usted consigue las cosas en donde no hay nada. Y yo tuve miedo de perder ese un solo talento que usted me dio. Entonces cavé un pozo y enterré, y cuando me enteré que usted estaba de regreso, me fui y saqué, y aquí le entrego ese un talento que usted me había dado, porque no quise desaprovechar y perder. Entonces el Señor le dice: hombre malo, dice, tú vete y haz lo que quieras de tu vida. Dice, no tienes condiciones de que yo te pueda dar mayores responsabilidades. Eso dice nuestra parábola de los talentos. Ahora está en cómo nosotros interpretamos, qué quiere enseñarnos nuestro Padre, qué Jesús quiso enseñarnos con esto a su pueblo, a nosotros, a la humanidad. Y hoy comprendí que nosotros también, desde el momento en que fuimos creados, recibimos muchísimos talentos que nuestro Padre nos entregó. Somos espíritus encarnados, somos seres racionales, inteligentes. Y si esos principios manejamos nosotros, como primer talento nosotros recibimos la inteligencia. Y esta es una alerta para nosotros. Recibimos como primer talento la inteligencia. Mañana cuando regresemos y nuestra vida sea reflejada
como una película que va pasando todo, sin posibilidad de que yo diga, este sí, este no, vamos a recortar aquí, esto no vamos a mostrarle, el resto vamos a guardar. No, somos y vamos a llegar con una transparencia frente a nuestro Padre, sin posibilidad de esconder nada. Ahora, ¿qué estamos haciendo de nuestra inteligencia? Otro de los principios que tenemos todos los que estamos acá, en mayor o menor medida, pero todos tenemos, por eso estamos acá. Otro de los talentos que recibimos de Dios es la salud. Y hoy nos estaba recordando en un libro que estaba leyendo de Raúl Teixeira. Y dice él, quien no tiene salud casi está impedido a desarrollar los talentos que Dios nos provee a cada uno. Porque la salud es la llave de acceso principal a la vida. Si estamos enfermos y estamos postrados, tenemos muchas limitaciones. Pero si estamos de esa manera también es porque algún compromiso tenemos con las leyes divinas, que es necesario que en esta encarnación estemos de esa manera. Vivos, pero sin posibilidad de movernos en cama, encerrado. Que también la persona que se encuentra en ese estado cuenta con un talento. ¿Cuál es ese talento? La vida. ¿Existe un motivo para ser feliz? Sí, existe un motivo para ser feliz. Estamos vivos. Estamos aquí, tenemos salud. Estamos aquí. Conocemos la doctrina espírita, otro talento que nos da Dios a nosotros. ¿Por qué conocer la doctrina espírita es un talento? Porque la doctrina espírita nos esclarece sobre tantas dudas que nosotros tenemos en relación a la vida, a la encarnación. Aquel que empieza a filosofar y dice, y yo no sé para qué sigo viviendo, yo no sé mañana qué va a pasar de mí, no sé ni a dónde me voy, y si muero no sé qué pasa de mí, termina todo seguro. 3 metros bajo tierra y terminó todo, y qué tanto. No, la doctrina espírita tiene las respuestas a esas preguntas. Hemos recibido muchísimos talentos. Y ahora tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros, tarea esta semana en nuestra casa hasta que llegue el próximo evangelio, para cada uno de nosotros, empezando por mí. ¿Qué estoy haciendo con estos talentos? Porque voy a tener que llegar frente al Señor y rendir cuenta de los talentos que me entregó. ¿A cuántas personas estoy amando? Le contaba a César hace un rato, como a mí me gusta mucho leerla a la Madre Teresa de Calcuta, son cosas cortas que se escriben sobre ella, porque ella no escribía, escribían de sus obras. Y la Madre Teresa, sabemos su trabajo, que ella iba todos los días, visitaba a los enfermos, visitaba los lugares, principalmente había un lugar en donde ella vivía
en donde se le depositaba a todas aquellas personas que ya no tenían esperanza de vida y estaban sumidos en una extrema pobreza, o sea que ni siquiera posibilidad de tratamiento tenía. Entonces se le iba y se le tiraba en un estado de agonía para que muera, y generalmente amanecían al día siguiente ya muertos. Y ahí se iba la Madre Teresa todas las mañanas, y aquel que le encontraba todavía con un poco de aliento, respirando, ella le curaba muchas veces sus heridas, le trataba ahí en el lugar, o a quien podía le llevaba hasta la casa de ellos. Tal así que en una oportunidad la Madre Teresa le encuentra a un señor agonizando, último estado de agonía, y le lleva hasta la casa, sucio, le baña de punta a punta, le deja limpito al Señor, le pone ropa limpia, le prepara una cama con sábanas limpias, le acuesta y se sienta a su lado. Y el Señor, con una voz que casi no se le salía, pero le entendía, le dice a la Madre Teresa: ¿por qué haces esto? Porque te amo, le dice la madre. Y le mira así y le dice: ¿crees en Dios? Sí, claro que sí, le dice la madre. ¿Dónde está Dios? Aquí está hablando conmigo, le dice. Dice que abre su ojo y le mira así. ¿Dónde? Le dice: tú eres mi Dios. Con una firmeza le responde, hablándole a su espíritu. Y le dice: tú eres mi Dios y yo te amo a ti y a ti te cuidaré. Y el Señor, sin tener prácticamente más fuerza, cierra los ojos y se queda ahí, y un rato después desencarna. Y la Madre Teresa se quedó sentada a su lado. Y cuando desencarnaba empezó a hacer una oración. Empezó a rezar, pero después hizo una pequeña oración en donde ella dice, juntando las manos y mirando hacia arriba, le dice: gracias, Dios mío, una vez más por venir a visitarme. No me merezco esto. Es un premio muy grande que me das. Pero te digo gracias y te amaré siempre. Son ejemplos de cómo nosotros debemos de vivir el Evangelio. ¿Cómo será que la Madre Teresa, el día que se fue a rendir frente al Señor los talentos que Dios le dio, cómo ella se habrá presentado? ¿Cómo nos presentaremos nosotros? Es la pregunta. Y nos dice Joana de Angelis, si nosotros tenemos salud, tenemos posibilidad de trabajar, tenemos una familia, contamos con todos los talentos que necesitamos. Pero igual Dios nos va a decir: ¿a cuántos saciaste su sed? ¿A cuántos diste un trabajo digno? ¿A cuánto vestiste? ¿A cuántos atendiste cuando estaban enfermos?
porque yo te di la vida, te di salud, te di trabajo, te di una familia, tuviste todo y también toda la oportunidad para desarrollar esos talentos. Y si nosotros comprendiéramos que estas enseñanzas que Jesús vino a dar en su momento y comprendiésemos realmente la profundidad de su mensaje, qué sencillo sería vivir o llevar a la práctica el Evangelio. A Chico Javier, conste que él decía que era más pequeño que un pasto, ¿verdad? A él nosotros miramos así, por lo menos desde lejos, o leyendo algún libro, o viendo alguna experiencia, o que alguien cuente algo de él, y decimos, qué sencillo era para él poner en práctica el Evangelio de Jesús. Qué fácil que era, ¿verdad? Pero a mí me cuesta mucho. Y nos dice Johanna de Angelis que nosotros debemos de analizarnos primero como seres inteligentes. Segundo, tenemos que analizarnos como seres psicológicamente formados. O sea que tenemos pensamientos, estructuras que fueron formándose muchos años atrás. Y que con esos pensamientos que nosotros fuimos forjando con el tiempo, fuimos cometiendo, utilizando o mal utilizando el libre albedrío, fuimos cometiendo muchos errores. Y esos errores tienen sus consecuencias. Entonces, mis queridos hermanos, esa es la clave para nosotros, para que nosotros podamos comprenderle al otro. Si a mí me es fácil, les voy a poner un ejemplo particular, si a mí me es fácil no fumar, me es súper fácil no beber alcohol hasta emborracharme, no quiere decir, me es súper fácil no drogarme, no quiere decir que al otro le tenga que ser fácil cuando está a lo mejor metido en el mundo de las drogas o metido en el mundo del alcohol o del cigarrillo o de muchos otros vicios, y que tanto tiempo ya estuvo metido en eso que su psiquis está cerrado hacia esa norma de conducta. No le va a ser fácil vencer eso, como se dice, levantar la lámpara y alumbrar de vuelta hacia el frente. No le va a ser fácil como a mí, porque tiene ese problema. Pero a lo mejor él no tiene un problema que a mí sí me es muy difícil superar y que tengo mis luchas. Entonces, eso es lo que Johanna viene a explicarnos a nosotros. Y nos dice que seamos pacientes, que seamos tolerantes, pero que por sobre todas las cosas amemos a nuestro prójimo. Eso no tiene ninguna barrera para que lo pongamos en práctica. Porque aquel o aquella persona que está en el último grado de la delincuencia, siempre tiene a alguien a quien ama, a quien respeta o a quien le debe su respeto. Entonces, el amor está presente en todas partes. Y también, en relación a esto y a todo lo que muchas veces se prepara en el mundo espiritual para que nosotros encarnemos, porque no venimos al azar nomás a la tierra, sino que venimos porque tenemos condiciones para desarrollar tales talentos.
y somos enviados. Yo tengo la facilidad de hacer tal cosa, entonces me envían en ese sector para desarrollar ese talento. ¿Para qué? Para ayudarme, porque eso me va a motivar, me va a estimular y voy a abandonar estos otros vicios que me están reteniendo. Y en ese punto, una historia conocida, es cuando iba a encarnar Allan Kardec, cómo se preparó el mundo espiritual para la obra que se tenía previsto que desarrolle Allan Kardec utilizando esos talentos que él tenía. Él era docente, pedagogo, psicopedagogo, matemático, estudioso de la lengua, manejaba muchas cosas, era profesor. Entonces, él tenía las condiciones creadas, y no solo en esta encarnación como Hipólito León de Nizar-Ribael, sino que él esas condiciones ya desarrolló mucho tiempo antes. ¿Y qué se necesitaba para que él pueda encarnar en Europa? Se necesitaba una Europa unida, una Europa que esté en condiciones de que una vez que llegue estas enseñanzas, se le dé un orden, pueda desarrollarse y distribuirse por todo el continente europeo, y de ahí iba a ser mucho más fácil pasar a los otros continentes. Entonces, dice que en la reunión en el mundo espiritual dicen: yo tengo el ser ideal para encarnar en la tierra, en Europa, y que pueda ir y lograr la unificación de la Europa. Tiene todas las condiciones, porque él fue un gran guerrero romano, ganó muchísimas batallas, es un experto manejando ejércitos, y encima cuenta con una inteligencia superior al común de los que manejan los ejércitos. Y tiene un alma buena. Entonces se pusieron de acuerdo, viene y encarna Napoleón. ¿Qué pasa con Napoleón cuando él tenía que venir a cumplir con su misión y con su tarea? Tenía todo, tenía todas las condiciones, pero el poder le encegueció y se transformó en quien fuera en la época de los romanos el gran general que comandaba los ejércitos y que tomaba todos los territorios para Roma. Y ahí empezó a tomar Francia, a Alemania, llegar hasta Inglaterra, Rusia, y se quedó por el camino. No logró poner en práctica sus talentos. No pudo con él. Porque esa es la prueba más fuerte que nosotros tenemos para el desarrollo de nuestros talentos. El poder y el dinero son las dos cosas más difíciles, no imposibles, pero las más difíciles. Pero
rápidamente también y en esa misma época encarna León Denis, quien vino y cumplió con su misión tal cual se le había indicado en el mundo espiritual. Y eso le sirvió a Allan Kardec a poder también llevar a la práctica todos los talentos que poseía. Se fue y estudió y se formó en el instituto más importante del mundo, en el Instituto de Pestalozzi. Se formó, fue discípulo de él y fue el alumno que más encarnó las enseñanzas dadas por su maestro Pestalozzi. Y después se le presenta a él todo el campo y el terreno propicio para que pueda un hombre científico fijarse en los efectos que no eran científicos para él porque no tenía una demostración. Pero él era tan estudioso, él era una persona que nunca dejaba nada sin terminar. Entonces decía, encontraré en algún momento cuál es el origen de estos ruidos, de estos movimientos y de todo. Hasta que encontró y ahí se entregó plenamente al desarrollo y nace la doctrina espírita. Entonces, mis queridos hermanos, así como estos hombres, así como estas experiencias que encontramos, de esa misma manera venimos nosotros a encarnar en la tierra, con nuestros talentos, con nuestras virtudes, y nuestro freno de mano son nuestros vicios. Pero el espiritismo viene a mostrarnos a nosotros con certeza, con claridad, qué debemos de hacer para vencer nuestros vicios. Y estoy seguro que nosotros, el día que nos presentemos frente al Señor, le estaremos rindiendo los 5 talentos o los 2 talentos que nos entregaron para desarrollar en esta encarnación. Porque hasta el último suspiro tenemos oportunidad de cambiar, de arrepentirnos, de cambiar, de ver el mundo como siempre tuvimos que haber visto, de perdonar y principalmente de amar, así como la Madre Teresa nos vino a enseñar con múltiples de ejemplos. En una oportunidad anterior dijimos que el periodista le preguntó hasta qué punto tenemos que amar, Madre Teresa, hasta que duela, hijo mío. Y ahora viene a decirnos acá que ese prójimo que está en ese estado, ese es nuestro Dios. Y a Él tenemos que amarle. ¿Por qué no empezamos amándonos a nosotros, que nos conocemos y que tenemos un poquitito de mayor facilidad de desarrollar ese talento, esa virtud? Así que, mis queridos hermanos, nunca es tarde y siempre es momento de decir: gracias, Señor, por darme la vida, gracias por darme salud, gracias, Señor, por darme la oportunidad de conocer la doctrina espírita. Gracias, Señor, porque tengo una familia a quien amar, una esposa, un esposo, hijos, hijas. Gracias por darme un padre, gracias por darme una madre, gracias por darme hermanos. Gracias, Señor, por lo maravilloso que es vivir y conocerte. Muchísimas gracias y mucha paz.
Muchas gracias, Jorge, por las palabras. A nuestra hermana Maida también, que hoy nos trajo los mensajes del paraíso. Y bien, el Evangelio es sumamente... La doctrina del Evangelio de Jesús son consoladores, pero también son desafiantes en algunos momentos. Y ese también es el papel que nos mueve a nosotros. A veces uno escucha y parece una linda historia de la exigencia de Dios con estas personas que les dio un talento y tenían que hacer algo, pero si el desafío es conmigo, ¿verdad? O sea, es a mí realmente, ¿cuál es la reflexión que a mí es a quien me van a exigir? ¿Cuál fue tu talento, César? ¿Verdad? O cada uno de ustedes. Realmente nos ponemos a pensar, no va a ser al otro, a cada uno de nosotros. ¿Y cómo estamos y cómo vamos a multiplicar eso que tenemos, ¿verdad? Porque muchas veces es pedir y ver qué puedo sacar de cada situación para que yo esté bien. Y acá es, bueno, un pedido de un pasito a más, de hacer rendir eso que tenemos. Pero a veces, solo para cerrar, no es muchas veces cosas muy complicadas, porque a veces creemos que es así, conseguir la cura de todos los males, o a veces es realmente solo modificar nuestro carácter, empezar por ahí, porque nosotros queremos hacer las grandes obras humanas y nos olvidamos que, bueno, ¿verdad? Las pequeñas cosas que sí podemos hacer de nuestro día a día y de nosotros mismos, ¿verdad? Muy bien, muy lindas palabras. Recordando entonces las actividades de la casa, la asamblea que se viene, los trabajos con las canastas navideñas. Agradecemos todas las donaciones que ya están llegando y que van a llegar, el trabajo de todos los hermanos de asistencia social también. Entonces vamos a hacer nuestra oración y después pasamos a nuestro pase. Muy bien. Padre amado, Maestro Jesús, mentores y guías de todos nosotros, que nos acompañan con su misericordia y también con su paciencia, recordándonos los desafíos que tenemos a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de no utilizar el tiempo que tenemos de la mejor manera. Tienen paciencia para volver a insistir, para con ese amor tan grande no soltarnos, ir y abrazarnos un poco más, diciéndonos: la prueba puede ser dura, pero aquí estamos. Aquí estamos. Y los yugos con nuestro Maestro irán siendo más y más ligeros. Así es que pedimos mantenernos con coraje, con valor, con perseverancia y con disciplina lo más posible para nuestra reforma moral y los tesoros que iremos a encontrar multiplicados en el reino de los cielos
en ese paraíso al que buscamos y que empieza en nosotros. Muchas gracias, Padre, que podamos retirarnos en paz y armonía. Que así sea.